Hace 10 años Chile logró un hito que es realmente inolvidable. 33 mineros fueron rescatados tras pasar 69 días atrapados a más de 720 metros de profundidad. Fueron días llenos de incertidumbre, pero la tarea finalmente se logró con éxito pese a la adversidad. Un rescate que mantuvo además a nuestro país en el foco internacional. Para conmemorar este episodio, para conversar también sobre el estado de la minería actual, estamos en contacto con Waldo Procuriza, ministro de Minería justamente, con quien ya nos contactamos esta mañana. ¿Cómo está, ministro? Muy buen día. Hola Carla, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, quiero partirle preguntando por el recuerdo, porque en realidad creo que ha sido una de las historias más excepcionales que hemos tenido en nuestro país, uno de los recuerdos que yo creo va a perdurar más en nuestra memoria. Y a 10 años, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué le evoca? ¿Qué piensa cuando se da cuenta de ese rescate y cómo estos 33 hombres lograron salir de la tierra sanos y salvos? Carla, bueno, como tú sabes, yo era senador de la región de Atacama y me tocó vivir este accidente desde el mismo día en que ocurrió, cuando la intendenta Jimena Matas me avisó en el aeropuerto de Copiapó que había ocurrido este accidente. Me fui ese mismo momento a la mina, así de corbata, y estuve ahí 2 meses y por lo tanto me tocó vivir directamente cosas muy bonitas, por ejemplo, la solidaridad de la gente, desde la gente más modesta a las empresas más importantes de Chile y del extranjero, en donde con la solicitud del presidente Piñera, que en ese minuto venía de vuelta de Colombia, le dio las instrucciones al ministro de Minería de la época, Lawrence Goldborn, y a quienes estaban allí, que había que agotar todas las instancias de Chile y del extranjero para rescatarlos sanos y salvos. Esto era muy difícil, Carla. En ese minuto mucha gente pensó que el gobierno, que este era un problema de la empresa privada y que por lo tanto el gobierno no debiera meterse. Sin embargo, el presidente tomó una decisión arriesgada, pero un compromiso con la vida y con la salud de esos trabajadores y con las familias que estaban ahí. Y hubo una tremenda colaboración tanto de los mineros que estaban abajo, como también de las organizaciones que en la superficie ayudaron para que esto se lograra. Yo creo que aquí hubo mucho de la mano de Dios, porque rescatar a estas personas a 700 metros de profundidad, cuando las perforaciones no eran verticales, sino que eran oblicuas, y por lo tanto había que hacer una especie, como diría un futbolista, de chanfle para llegar a ese lugar, era muy difícil. Esto era, todos los técnicos decían, esto no ha ocurrido nunca en el mundo. Este fue el rescate a mayor profundidad de la historia del mundo. Y creo que la señal, Carla, fue muy potente desde el punto de vista de la unidad del país. Absolutamente. Yo creo que hoy día que tenemos una realidad distinta, Carla, yo creo que el mensaje de ese minuto en donde ellos fueron encontrados y después rescatados el 13 de octubre es un mensaje que hay que tenerlo presente hoy día como país, ¿no? Sí, fue de hecho un rescate seguido por el mundo entero. La verdad es que Chile se puso sobre la agenda porque estaba todo el mundo muy expectante que iba a pasar. Y esta es una historia, ministro, que terminó muy bien, pero que tal vez nunca debió ocurrir y que también en ese momento reveló precariedades en nuestro sistema minero, tanto en la responsabilidad que tenía la empresa como el Estado, por ejemplo, con la cantidad de fiscalizaciones y las exigencias que se les hacía a las empresas. ¿Cómo ha cambiado a 10 años nuestra minería? Hoy día podemos decir que tenemos una minería que realmente es segura, que un caso como este no se debería repetir. Carla, siempre decir que esto no va a ocurrir de nuevo tiene un riesgo, porque los accidentes siempre están presentes. Pero quiero mostrar un poco lo que ha sido la situación desde esa fecha hasta ahora. La minería es una actividad de riesgo, y no solamente en Chile, y yo creo que a partir del accidente en los 33 se tomaron diversas medidas, como por ejemplo aumentar considerablemente el número de fiscalizadores de Cernagiomín, como también el número de fiscalizaciones de este tema. Y además adquirir una cultura de la seguridad en la minería, tanto en la gran minería, en la pequeña y en la mediana minería. Y los resultados están a la vista. El número de accidentes y el número de fallecidos desde el 2010 hasta ahora ha bajado
en un 75%. Eso significa que la minería se ha transformado en una de las actividades más seguras del país, y si uno compara con el resto del mundo, con los países mineros, estamos sobre Perú, sobre Colombia, sobre México, sobre Estados Unidos y equivalentes con Australia, que es uno de los países que tiene las mejores condiciones de seguridad. Este tema, el presidente Piñera nos ha pedido, ojalá tener 0 accidentes, porque de verdad lo más valioso que tiene la minería chilena son sus trabajadores, son sus hombres y mujeres que permiten que la minería esté en el nivel actual. Y eso, Carla, ha tenido un efecto, por ejemplo, en la pandemia, porque producto de la cultura de la seguridad que tiene la minería hoy día en los 3 ámbitos, en la gran minería, en la pequeña y en la mediana minería, se ha mantenido de pie. Es una de las pocas actividades económicas que se ha mantenido de pie con solo un 2% de contagios en sus trabajadores. Algo que ha sido fundamental, ¿eh? Hay ahora nuevas perspectivas económicas para Chile que se basan justamente, por ejemplo, en el mayor precio del cobre, y eso también tiene que ver con que nuestra actividad minera básicamente no ha parado. Ahora, usted decía, ministro, que se ha avanzado mucho, que se ha tenido una cultura de seguridad mucho más robusta, se aprendió con este accidente. Esa cultura de seguridad en un rubro que es de alto riesgo, ¿se ha podido adquirir cómo? ¿Con un Estado que ha hecho mayores exigencias? ¿Con empresas que vieron esto y tomaron conciencia? ¿Con empresas que dijeron, bueno, hay que tomar esto y no solo tener un seguro de vida, una póliza, sino que evitar los accidentes? ¿A qué responde ese cambio en la cultura de la seguridad, cree usted? Carla, yo creo que tú has definido muy bien el tema. Yo creo que esto no funciona cuando solo una de las partes hace el efecto. No funciona solamente con la fiscalización, que por lo demás no es agradable, no es bien recibida muchas veces, ¿no? Sino que es una cuestión integral. Las empresas, los trabajadores, los sindicatos, todos pusieron un esfuerzo especial para adquirir esta que es una verdadera cultura de la seguridad, que significa que en esta que es una actividad de riesgo ocurren pocos accidentes, pero cuando ocurre un accidente en la minería es un accidente grave y puede resultar con la pérdida de una vida, y por lo tanto la gente sabe que no se puede equivocar y que tiene que estar presente con los protocolos de seguridad que hay en la minería, a los cuales se le está adicionando permanentemente temas, por ejemplo, charlas de seguridad, charlas al ingreso y a la salida. Ahora con el coronavirus, por ejemplo, hay un tema muy riguroso, porque como hay aglutinamientos de personas en las faenas mineras, el solo hecho de que no se tomen las medidas hace que esa faena que no tomó las medidas tenga contagios y no pueda seguir trabajando. Ya, y eso significa estar mucho más encima, me imagino, de las empresas. Usted me hablaba de la mayor cantidad de fiscalizaciones. Entiendo que en el momento en que pasó este accidente de los 33 mineros había apenas 18 fiscalizadores, pero que eso se ha ido elevando en el tiempo. Hoy día usted dígame la cifra exacta, pero entiendo que hay más de 60 fiscalizadores, lo que ha hecho que también el número de fiscalizaciones aumente. Dígame, hoy día, ministro, ¿cuántos fiscalizadores tenemos y cuántas fiscalizaciones se hacen al año y cuánto cumplen o no las empresas con los estándares que se le han impuesto? Bueno, hoy día hay más de 70 fiscalizadores. Más de 70, perfecto. Que han hecho una labor, Carla, muy importante, porque también en pandemia ellos sufren el riesgo de poder contagiarse. Claro. Y por lo tanto, Cernagiomín ha hecho una labor extraordinariamente importante. Y voy a poner un ejemplo, el de David Montenegro, subdirector nacional de Cernagiomín, que en los periodos más complejos que tuvimos en la provincia del Loa, donde mucha gente, alcaldes de buena fe, ¿no?, autoridades, colegios médicos decían paralicemos esto aquí, hay problemas. Cernagiomín se instaló en la provincia del Loa y fiscalizó a cada una de las faenas, reuniéndose con los sindicatos, reuniéndose con los comités paritarios, para los efectos de que junto con los trabajadores pudiéramos enfrentar un momento que fue extraordinariamente complejo, pero que salió adelante porque los índices de contagio en la minería ha sido bastante bajo si uno lo compara con otros sectores. Hay sectores que tuvieron hasta 16% de sus trabajadores contagiados. La minería nunca sobrepasó el 2% de sus trabajadores. Esto significa, en la práctica,
que se ha mantenido de pie para poder generar los recursos, Carla, que el Estado, el gobierno, el presidente Piñera ha comprometido con las familias chilenas que lo han perdido todo. Si la minería no se hubiese mantenido de pie, hubiese sido muy difícil contar con los recursos, especialmente tomando en cuenta que el compromiso es más de 30.000 millones de dólares y que muchos de ellos no son un bono que se entrega una sola vez, sino que son compromisos permanentes. Y eso, por supuesto que yo creo que es lo que valoramos y agradecemos como gobierno a las mujeres y a los hombres que trabajan en la minería de haber mantenido este sector de pie y a esta actividad funcionando, ¿no? Ministro, en el momento del accidente y llevándolo a nuestros días, daba la impresión o se constataba que había diferencias entre la gran minería con empresas muchas veces multinacionales que tienen un estándar también incorporado desde países más desarrollados y que se apegaba mucho más a lo ideal y mucho más a esa cultura de seguridad de la que estamos hablando. Y las principales falencias se veían en la mediana y en la pequeña minería. Hoy día, por la pandemia, pero también por el trabajo cotidiano de las mineras, esa brecha, esa diferencia se ha ido diluyendo. Hoy día también en la pequeña y en la mediana minería tenemos buenos estándares en materia de seguridad. ¿Qué pasa también con la legislación laboral en el caso de los trabajadores? ¿Se han ido actualizando, por ejemplo, en el tiempo? Carla, no es posible, y tú lo graficas muy bien, los niveles de seguridad y de medidas de la gran minería no son posibles de mantener en la pequeña y en la mediana minería, porque no es la misma realidad, no hay la misma sofisticación, no hay los mismos recursos, no hay las mismas espaldas para eso. Claro. Pero yo creo que si uno compara la gran minería chilena con gran minería de otros países del mundo, no hay muchas diferencias y al revés, yo creo que tenemos estándares de seguridad muy importantes. Pero en la pequeña y mediana, ministro, se ha ido mejorando también, yo digo, para reducir las brechas, no quedar exactamente igual. Le entiendo perfecto el punto, pero uno querría quedarse con la tranquilidad de que en la pequeña y mediana minería también se cumplen con estándares, a lo mejor que tienen más que ver con la realidad chilena y con ese tamaño de la minería, pero que sí garanticen seguridad para sus trabajadores. Carla, la mejor respuesta para tu pregunta es que el nivel de accidentabilidad en la gran minería, en la pequeña y en la mediana se han reducido de la misma manera. Perfecto. Y en la productividad, por ejemplo, en el tema del coronavirus, se han mantenido de pie las tres secciones de la minería. No ha habido diferencia y por lo tanto yo creo que hemos dado pasos muy importantes y eso significa que este accidente no fue en vano y que aprendimos y que la gente entendió que la cultura de la seguridad es básica porque si no, no se puede trabajar. Bien, pues es bonito recordar lo que ocurrió, fue una historia tremendamente esperanzadora en su momento, pero también saber que se sacaron lecciones, que se han llevado a la práctica y que se han ido ahí mejorando todo lo que se puede, los umbrales de seguridad en todos los tipos o todos los tamaños de minería. Ministro Waldo Procuriza, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, nos vemos.